Hola a todos, espero estén muy bien. Me presento, mi nombre es Valentina Cartagena y soy estudiante de sexto semestre del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. Y a continuación daré continuidad al compromiso 302, donde en el video anterior lo que se hizo fue explicar la teoría del compromiso, el cual es el método de disección, pero en este ya daremos solución a los ejercicios propuestos por el mismo, el cual son 3. Donde tenemos las siguientes 3 funciones. Bueno, el ejercicio como tal nos pide que hallemos la raíz mediante el método de disección, donde nos proponen 3 funciones, cada una con su respectivo límite inferior, el cual va a ser determinado como xy, y su respectivo límite superior, el cual va a ser determinado por x sub s, como se puede ver. El desarrollo de estos ejercicios los daremos, se solucionarán por medio de Excel. Entonces inicialmente lo que se hace es abrir nuestro Excel. Aquí ya yo tengo copiada la función del primer punto, el cual nos indica que esa función va a ser igual a 4x al cuadrado menos 5x, donde su límite inferior va a ser 1 y su límite superior va a ser 1,6. Bueno, lo primero que hacemos es diseñar una tabla con 10 espacios, donde el primer espacio va a ser la cantidad de interacciones que vamos a realizar, el segundo va a ser el límite inferior, el tercero el límite superior, continuamos con x sub a, que va a ser el intervalo actual. Posterior a ello pasamos a hallar el espacio de f de x sub y, es decir, la función del límite inferior. Asimismo, hallamos la función de ese intervalo actual y multiplicamos esos dos resultados. Posterior a ello pasamos a hallar el error de esa función de xa y por último a determinar cuál es el error absoluto porcentual. Entonces, inicialmente lo primero que hacemos es ingresar los valores iniciales. En este caso es x sub y va a ser igual a 1 y x sub s va a ser igual a 1,6. Posterior a ello pasamos a determinar nuestro x sub a, que es el intervalo actual, y para ello vamos a hacer la suma de esos dos límites, el inferior y el superior, donde esa suma se va a dividir entre 2. Posterior a ello pasamos a hallar nuestra función de x sub y nuestra función de x sub a, donde lo que hacemos es reemplazar esta fórmula general que nos la da el ejercicio, es decir, 4x al cuadrado menos 5x, donde la x va a ser reemplazada por nuestro x sub y, ya que nos están viendo la función de ese intervalo, y lo determinamos. Ya para f, la función de x sub a, lo que hacemos es reemplazar esa fórmula general por esa fórmula general, y las x van a ser reemplazadas por ese dato de x sub a que ya hallamos anteriormente. Continuamos hallando nuestro error de la función de x sub a y reemplazando la misma ecuación general, donde sus x van a ser reemplazadas por el valor de x sub a. Y continuamos, en un momento hallaremos esto, ya que este valor depende de la interacción siguiente. Entonces continuamos con nuestra segunda interacción. Aquí ya nosotros no establecemos el valor inicial, porque es que no lo tenemos, sino que lo que hacemos es determinarlo. ¿Cómo lo hacemos? Creando una especie de programa. Entonces, si este valor, si la multiplicación de la función de x sub y x sub a va a ser menor a 0, entonces automáticamente este límite inferior sería el límite inferior anterior. Pero si este valor es mayor a 0, automáticamente el programa va a determinar que el límite inferior va a ser la x sub a de la anterior interacción. Continuamos con nuestro x sub s, donde se hace el mismo procedimiento. Sin embargo, si esa multiplicación llega a ser menor a 0,
no se va a poner el límite inferior como en este caso, sino que se va a poner el límite superior, que sería este. Y aquí podemos evidenciar que en este caso tenemos que la multiplicación de estos es menor a 0, por lo tanto el programa automáticamente establece que ese límite inferior de la segunda interacción va a ser igual al anterior. Sin embargo, en este caso evidenciamos que al ser mayor que 0, automáticamente el programa lo arroja como si fuera x sub a. Y ya en este caso, ya para hallar nuestra x sub a, hacemos el mismo procedimiento anterior, entonces lo único que hacemos es arrastrar todos los datos, arrastrar, aquí también se calcula de la misma manera, aquí igual, hasta el error de la función de xa. Esto ya automáticamente lo podemos empezar a trasladar, a desplazar, porque continuamos con las interacciones. Ya para finalmente hallar nuestro error absoluto, lo que hacemos es emplear el código ABS, es decir, absoluto, que digamos si llega a ser aquí negativo o positivo, lo va a tomar como positivo siempre, donde se va a hacer una resta entre ese intervalo actual de la interacción siguiente menos el intervalo actual de la interacción anterior, donde eso se va a dividir por esa interacción siguiente y se va a multiplicar por 100 para hallar ese porcentaje. A partir de eso ya podemos empezar a desplazar y así nos queda nuestra tabla para determinar la raíz. Bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es la raíz ahí? Automáticamente cuando nosotros evidenciamos que el error absoluto se acerca a 0, podemos determinar que esa raíz se encuentra en un rango, en un intervalo de 1. Es decir, que nuestra raíz se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya nuestro error absoluto se está acercando bastante a 0. Y terminamos. Continuamos con el segundo ejercicio, donde hacemos el mismo procedimiento, copiamos la función anterior, la función que nos da el compromiso, y pasamos a ingresar los valores iniciales, que en este caso nos dice que es 0,5 y en el otro y en el superior que es 1, donde hallamos ese intervalo actual sumando esos dos límites y dividiéndolos entre 2. Posterior a ello pasamos a hallar la función de x sub i, reemplazando la x de la función general por esa x sub i, como se puede ver aquí, y la función de x sub a, que reemplazando la fórmula general, y sus x por x sub a. Pasamos a multiplicar esas dos funciones, donde nos da este resultado, y pasamos a hallar ese error porcentual de la función de x sub a, reemplazando nuestra fórmula general, donde sus x van a ser, valga la redundancia, reemplazadas por x sub a. Y pasamos a hacer lo mismo del procedimiento del ejercicio anterior, que es generar un programa que nos indique que si la multiplicación de la función de x sub i y la función de x sub a nos da menor a 0, automáticamente el límite inferior de la segunda iteración va a ser igual al límite inferior de la anterior iteración. Pero si llega a ser mayor que 0, automáticamente el programa cogería el dato de la x sub a, que en este caso podemos evidenciar que coge el dato de la x sub a porque este valor es mayor a 0. El mismo caso ocurre para hallar el límite superior, donde nos indica que si la prueba lógica sería nuestra multiplicación, la multiplicación de las dos funciones, y si ese valor es mayor a 0, se va a establecer, el programa va a establecer que la x sub s va a ser igual a la x sub s anterior, y si no, se va a determinar que la x sub
que ese valor superior va a ser la x sub a. Desplazamos todos estos valores, todas estas fórmulas, ya que se calculan de la misma manera. Entonces lo que podemos hacer es esto y seleccionamos y desplazamos y obtenemos los resultados. Lo mismo pasaría con esto y desplazamos. Y por último empezamos a hallar nuestro error absoluto, que es la resta entre nuestro intervalo actual siguiente, la iteración siguiente, menos esa x sub a actual, por decirlo así, la que estamos hallando, dividido en esa x sub a de la iteración siguiente, todo eso multiplicado por 100, porque queremos hallar un error absoluto porcentual. Desplazamos y evidenciamos que nuestra raíz, al ese error absoluto acercarse a 0, en este caso en la 11ª iteración, nuestra raíz se encuentra en un intervalo de 1. Continuamos con nuestro tercer ejercicio, el cual nos indica que la función es x elevado al x 5x al cubo menos 5x al cuadrado más 6x menos 2, donde nos indica que el intervalo inferior es 0 y nuestro intervalo superior es 1. Entonces lo primero que hacemos es ingresar esos valores de los límites inferiores y los límites superiores, hacemos la suma y la división para hallar nuestro intervalo actual y pasamos a hallar las funciones de ese intervalo inferior y de ese intervalo actual, donde las multiplicamos los resultados de las interacciones. Recuerden que esas funciones de los diferentes intervalos se hallan reemplazando las x que se encuentran en la función general, que es esta, y continuamos hallando haciendo nuestra siguiente interacción, donde nos indica que si ese resultado de esa multiplicación es menor a 0, automáticamente el programa va a determinar que ese intervalo inferior va a ser igual al intervalo inferior de la anterior interacción, pero si es falso, va a tomar el intervalo actual de la interacción anterior, que es x sub a. Lo mismo pasa con el x sub s, solo que aquí en vez de tomar ese límite inferior, se va a tomar el límite superior si llegase a ser la multiplicación de las dos funciones menor a 0. Aquí tengo un error, es x sub a, y continuamos. Ya sabemos, todo esto lo podemos desplazar. Y por último hallamos nuestro error absoluto, restando, haciendo una diferencia entre nuestra x sub a de la iteración siguiente y nuestro x sub a de la iteración actual, dividiendo esto entre esa iteración, entre esa x sub a de la iteración siguiente, y todo multiplicado por 100 para hallar nuestro error absoluto porcentual. Desplazamos y podemos determinar que nuestra raíz se encuentra en la 11ª iteración, más específicamente en un intervalo de 1, como podemos evidenciar. Muchísimas gracias por su atención, espero haya quedado todo muy claro, que estén muy bien.